En lo más profundo de mi alma, durante más de 70 años, he guardado un secreto que me ha corroído como ácido, un dolor tan intenso que cada noche me despierta envuelta en sudores fríos. Fui abandonada en la miseria más absoluta por el hombre que juró amarme. Y eso no fue lo peor, porque en esa oscuridad perdí a mi propio hijo en circunstancias que nadie se atreve a imaginar. Me llamo Carmen Rosa Gutiérrez, pero todos en el pueblo me conocen como Abuela Lola, una mujer de 83 años con las manos nudosas y llenas de cicatrices de una vida dedicada a cosechar olivos en tierras ajenas, donde cada surco en mi piel cuenta la historia de un hambre que nunca se sacia y un corazón que se rompió en 1000 pedazos hace décadas. Vivo en un pequeño pueblo olvidado de la Sierra de Andalucía, donde el aire espeso huele a tierra árida y a humo de chimeneas que apenas calientan las casas de adobe agrietado. Las calles empedradas resuenan con el eco de pasos cansados y el lamento distante de los perros callejeros que aullan bajo la luna, mientras el viento arrastra el polvo de los campos abandonados, y en mi humilde cocina el olor a sopa aguada y rancia se mezcla con el silencio opresivo de una casa que ha visto demasiadas lágrimas secas en las paredes desconchadas. Pero el secreto que he llevado como una losa sobre mis hombros es uno que sacude las raíces de mi familia. Mi hijo mayor, Antonio, desapareció una noche de tormenta hace 50 años, y aunque todos creyeron que fue un accidente en las montañas, yo sé la verdad. Una verdad que involucra traiciones y abusos que me obligaron a callar por miedo a que el resto de mis hijos sufriera lo mismo. ¿Cómo pude permitir que un pariente cercano, alguien en quien confiaba, se llevara a mi niño en medio de la noche, dejando solo una nota manchada de sangre que nunca mostré a nadie? Recuerdo con una nostalgia que me parte el pecho aquellos días de mi juventud, cuando el pueblo se llenaba de risas durante la feria de agosto, con los niños correteando entre los puestos de churros y las danzas al son de las guitarras. Éramos una familia unida, con mi esposo y yo trabajando de sol a sol, soñando con un futuro mejor para nuestros pequeños. Pero todo se derrumbó en un instante fatídico, aquella noche en que los gritos resonaron en nuestra humilde finca, y el mundo se tiñó de rojo. Lo que empezó como una disputa doméstica se convirtió en una pesadilla que me robó la inocencia y me dejó marcada para siempre, con un vacío en el pecho que ni el tiempo ni las oraciones han podido llenar. Si estás escuchando esta historia desde tu hogar, en algún rincón de España o más allá, te pido con todo el corazón de esta abuela que ha vivido tanto dolor, que dejes un comentario y me digas de dónde vienes, para que sienta que no estoy sola en esta carga. Y si esta narración te ha tocado el alma, por favor dale un like a este video y suscríbete al canal, para que podamos compartir más verdades que necesitan ser contadas, porque tu apoyo es como un bálsamo para mis heridas. Y ahora, mientras las sombras se alargan en mi memoria, te dejo con esta pregunta que me quema. ¿Qué pasará cuando por fin decida revelar todo lo que sé? ¿La verdad podría cambiarlo todo? ¿O solo profundizar el abismo en el que he caído? Pero eso, querido oyente, es algo que descubrirás en la siguiente parte de esta historia que apenas comienza. Pasaron los años como una sombra silenciosa que no entiende de perdones ni olvidos. Carmen Rosa, o Abuela Lola como la llamaban en el pueblo, había enterrado su tristeza bajo capas de cotidianidad y rutina, pero aquella noche algo dentro de ella se quebró de una manera distinta. Estaba sentada en su mecedora, la luz dormida del atardecer filtrándose por la ventana cuando sonó el teléfono. En el pueblo, las llamadas eran raras, casi inexistentes. Su corazón se aceleró sin saber por qué. Al otro lado, una voz desconocida, fría, casi susurrante, pronunció solo una palabra: Antonio. El alma de Lola se heló. ¿Cómo era posible? Después de 50 años, aquel nombre pronunciado así, de sopetón, sin aviso, rompía todo su mundo precariamente armado. Intentó hablar, preguntar, pero la línea se cortó.
El miedo y la esperanza se enredaron en su pecho como serpientes. Al día siguiente decidió ir al ayuntamiento, buscando aquella nota vieja que jamás mostró a nadie, la prueba de la oscura verdad que guardaba. Mientras caminaba, el viento agitaba su chal, y el pueblo, que siempre parecía dormido, parecía mirarla con ojos de juicio. Pero cuando llegó, un funcionario se acercó con rostro grave y un sobre sellado en la mano. «Esto apareció en el archivo de hace unos días», dijo. «Es para usted, de parte del comisario». Con manos temblorosas, Lola abrió el sobre. Dentro, un expediente, fotos en blanco y negro, fechas y nombres que no reconocía, y una carta que heló su sangre. «Antonio está vivo. He estado protegido bajo otro nombre, lejos de todos. Pero ahora es seguro revelar que el culpable de su desaparición no fue un familiar ni un enemigo local, fue su propio padre». El mundo se tambaleó bajo sus pies. Su esposo, el hombre al que ella amó y a quien entregó toda su vida, había sido quien ocultó a Antonio, entregándolo a una red que traficaba con niños, haciéndolo pasar por muerto. ¿Por qué? ¿Cómo pudo ser? Entonces, una imagen que creía olvidada le golpeó. Las miradas esquivas, las palabras a medias, los silencios profundos de aquel hombre. Enmudeció mientras una mezcla de rabia, horror y tristeza la invadía. ¿Y Antonio dónde estaba ahora? La carta mencionaba una dirección, un piso en Madrid, un hombre con su nombre verdadero, quien esperaba poder reencontrarse con su madre, con su verdad. El pueblo entero parecía desmoronarse al conocer la noticia. Los vecinos murmuraban, algunos en solidaridad, otros con juicio y sorpresa. El nombre de Carmen Rosa se convirtió en un eco cargado de preguntas y sospechas. Ella, la abuela que siempre había callado, que había soportado el peso del abandono y la traición, ahora estaba a punto de enfrentarse a la revelación más cruel. Su hijo vivía, pero la sombra de su propio padre mancha para siempre esa historia. El viento arrastró un susurro entre las calles. «¿Y tú, Carmen, estás preparada para lo que viene?». Ella no sabía, solo sabía que algo dentro de ella esa noche había cambiado para siempre. ¿Se atreverá a buscar a Antonio? ¿Podrá enfrentar al hombre que fue su esposo y que le robó lo más sagrado? ¿Qué secretos ocultará el pasado que aún no han salido a la luz? El silencio se extendió mientras la puerta del pasado se abría de golpe, y nadie sabe qué esperar tras ella. La mañana siguiente llegó con un sol frío y sin piedad. Carmen Rosa se aferraba al expediente con manos que le temblaban como hojas al viento. El papel le ardía bajo la piel, como si llevara grabada la verdad viva, y esa carta la había destrozado por dentro. Decidió llamar al número que venía en la carta. Marcó con dedos torpes, sintiendo que cada segundo de espera le hacía un nudo más grande en la garganta. Cuando finalmente respondió una voz honda y cansada, un escalofrío la recorrió de arriba a abajo. «¿Mamá?», dijo el hombre, con un temblor que no pudo disimular. Era Antonio. Su voz era un eco lejano, pero vivo, como el latido que ella había enterrado por tantos años. Las lágrimas brotaron sin aviso, pero justo cuando empezaba a soltar un «te he buscado toda la vida», el timbre sonó de forma insistente en la puerta. Carmen Rosa levantó la vista, confusa. Nadie esperaba visitas aquel día. Abrió con cuidado y encontró a una mujer joven, de ojos oscuros y pelo rizado, que llevaba un sobre grueso en las manos. Sin mediar palabra, la mujer entregó la carta, giró sobre sí misma y se marchó tan rápido como había llegado. Antes de poder reaccionar, Carmen Rosa tragó saliva y abrió ese segundo sobre. Dentro, una foto polvorienta cayó sobre la mesa. Era una imagen familiar. Ella, Antonio niño y un hombre más, un desconocido para ella. Pero lo que congeló el aire fue lo que había escrito en el reverso con letra temblorosa. «Tu hijo no es quien crees. Ha vivido protegido por quien en realidad es su padre, no el hombre que tú amaste, y necesita verte antes de que lo pierdas para siempre». El corazón de Carmen Rosa latía con fuerza descompasada. ¿Qué demonios significaba aquello? ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo podía ser padre de Antonio? Todo empezaba a desmoronarse en cuestión de minutos.
Sintió que el suelo se abría bajo sus pies y al caer un recuerdo estalló en su memoria. Un abrazo furtivo, secreto, entre su esposo y un hombre alto, de mirada fría, que había pasado por el pueblo solo una vez. El secreto había estado ahí todo el tiempo, escondido en sombras que jamás quiso mirar. ¿Por qué me lo oculta?, se preguntó con voz rota. La traición era más profunda de lo que imaginaba. No solo había perdido a su hijo, sino que había vivido engañada en la propia casa, con un hombre que ocultaba el origen verdadero de ese niño que creía suyo. En su mesa la foto se le cayó de las manos, como si sostuviera la verdad más dolorosa del mundo y no supiera si desear verla o huir. El teléfono volvió a sonar. Carmen Rosa temió abrirlo, pero esta vez era la voz del comisario, quien le advirtió en un susurro urgente: «Cuidado, doña Lola, no confíe en nadie. Lo que está a punto de descubrir puede poner en peligro a todos los que ama». La habitación pareció oscurecerse sin razón. El viento golpeaba las ventanas como si quisiera advertirle algo urgente. Y entonces, mientras el pueblo seguía murmurando historias a medias, ella supo que su historia estaba lejos de acabar, que había amores y traiciones más amargos aún, y que la verdad que venía a la superficie ese día no solo la cambiaría a ella, sino a toda su familia. ¿Podría Carmena Rosa soportar que el hombre que crió como padre de su hijo fuera en realidad un enemigo? ¿Quién era ese desconocido en la foto? ¿Y qué estaba dispuesto a hacer para mantener ocultos esos secretos? El tiempo se congeló un instante y el aire llevaba una pregunta que quemaba. ¿Quién realmente había desaparecido aquella noche de tormenta? ¿Antonio o la mentira? La respuesta estaba allí, esperando que Carmen Rosa la desenterrara, y ella, por primera vez en décadas, sintió que debía decidir si enfrentaba al abismo o si el abismo la tragaba para siempre. El teléfono volvió a sonar con insistencia. Carmen Rosa, con la vista nublada y el corazón a punto de estallar, respondió sin pensar. «Diga». Su voz apenas era un susurro. Del otro lado, una voz tartamudeante y angustiada balbuceó: «Doña Lola, soy yo, Marta, la hija de Antonio». El mundo se desmoronó en un segundo. «¿Qué?», balbuceó Carmen Rosa, sin poder creer lo que oía. «Sí, sé que suena imposible, pero he venido a buscar respuestas. Mi padre está vivo, pero está enfermo y no recuerda todo. Dice que solo usted puede ayudarle, que solo usted es su madre verdadera». Carmen Rosa sintió que el aire se le escapaba. En su garganta se anidó un nudo que no dejaba pasar el aliento, mientras las lágrimas cegaban su vista y su cuerpo parecía flotar. De repente, un golpe seco resonó en la puerta. Carmen Rosa casi se cayó de la silla. El sobresalto la paralizó, pero algo en su interior le chilló que no podía ignorar eso. Al abrir, su figura materna se deshizo en un grito mudo. Del otro lado estaba Antonio. Sí, él, vivo y de carne y hueso, clavando unos ojos apagados y vacíos, una sombra difusa de aquel niño que perdió, con la piel demacrada. Pero no caminaba solo. A su lado, una mujer de ojos helados, con labios dibujados en una sonrisa torcida, susurró: «¿Creíste que la verdad podía estar tan escondida sin consecuencias? Antonio nunca fue nuestro niño, Lola. Él es la pieza de una mentira eterna. Y ahora ha venido a cobrar lo que le pertenece». Carmen Rosa sintió como si un puñal entrara en su pecho, y no por lo que Antonio le decía, sino por lo que la desconocida confirmó en silencio. No era solo un mar de mentiras el que la envolvía, sino una red de engaños y secretos más profunda que lo había imaginado. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer sacó un sobre y lo deslizó con frialdad sobre la mesa. Carmen Rosa tembló al abrirlo y encontró un documento oficial con sellos del ministerio y una declaración legal que destrozaba toda esperanza. Antonio Gutiérrez no era hijo biológico de Carmen Rosa ni de su esposo. De hecho, era un niño robado, intercambiado en un hospital de Madrid, destinado a una trama oscura de tráfico de menores. La mujer golpeó la mesa con fuerza y gritó: «Todo lo que creíste, toda esa esperanza,
Es una mentira inventada para ocultar la verdad. Antonio fue criado para ser un peón en un juego que apenas entiendes. El silencio se apoderó de la habitación. Carmen Rosa sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor, que el suelo se abría. Antonio, con una mirada apenas humana, alzó la mano temblorosa y susurró: «Madre, yo no sé quién soy, pero te necesito». Y en ese instante, Carmen Rosa comprendió que su historia no hablaba solo de abandono ni de traición familiar. Era un laberinto de sombras y engaños mucho más oscuro que lo había imaginado. La puerta de su casa se cerró de golpe tras la mujer, y fuera el viento pareció susurrar una advertencia que helaba hasta el alma. No todo es verdad, y no todo es mentira, pero lo que se oculta puede destruirlos a todos. Carmen Rosa quedó sola, con el corazón hecho trizas y una pregunta torturante en la boca. ¿Quién era realmente Antonio? ¿Y qué monstruos acechaban detrás de esa identidad robada? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y la tormenta esa noche no había hecho más que comenzar. Aquella noche, el viento rugía con furia, como si quisiera arrancar del mundo cada secreto enterrado bajo las piedras del pueblo. Carmen Rosa no podía cerrar los ojos. Sentía el peso del sobre en su mano, el frío de las palabras que acababa de leer quemándole la piel. Antonio no era hijo suyo, ni de su esposo. La mentira más cruel estaba ahora manchando su alma. De repente, un ruido seco rompió el silencio, un golpe en la ventana. Se levantó, temblando, y fue a mirar. Allí, en la oscuridad, había una sombra que no debería estar. «¿Quién anda ahí?», preguntó con voz ronca, pero nadie respondió. Abrió la ventana despacio. Un bolso cayó dentro. Carmen Rosa lo recogió temblando. Dentro, una carpeta llena de documentos, fotos y cartas. Entre ellas, había algo que le heló la sangre. Una foto de Antonio pequeño, junto a un hombre con mirada fría, idéntico a la mujer que había estado con él. Al instante, el teléfono sonó otra vez. Esta vez no contestó. El timbre se repitió sin cesar. Sintió una presión brutal en el pecho. El humo de la cocina parecía aplastarla. Cuando pudo, al fin cogió el móvil. «¿Quién habla?», preguntó con voz débil. «Soy yo, Carmen». Era la voz de Antonio, pero algo no encajaba. Estaba distorsionada, llena de una ira que le calaba los huesos. «Mamá, tienes que saber la verdad. No soy quien crees». La línea se cortó. Carmen Rosa quedó paralizada. Un escalofrío le subió por la espalda, y justo entonces la puerta de la casa se abrió violentamente. Entró un hombre alto, con ojos brillantes y sombríos que parecían devorar la luz. Miró a Carmen Rosa fijamente, sonriendo con una mueca que más que sonrisa era un aviso. «Hola, Carmen. Pensé que era hora de que nos viéramos las caras», dijo con voz fría. Ella retrocedió, el sobre con los documentos cayendo al suelo. La casa pareció encoger. «¿Quién eres?», logró preguntar sin voz. «Soy el verdadero padre de Antonio. ¿Y tú? Tú has vivido engañada toda tu vida». Un golpe de realidad le cegó. El hombre avanzó y le mostró una carta más, una cuyo membrete le resultaba espeluznantemente familiar. «Antonio fue adoptado sin saberlo. El niño que criaste fue entregado a una red criminal cuando era bebé. Ese niño murió años atrás. Lo que tienes ahora al otro lado de la puerta es otra historia, un hombre moldeado por secretos y mentiras». «No», gritó Carmen Rosa, el corazón a punto de estallar. Pero la verdad se clavó como una daga. La mujer que había llegado antes con la sonrisa torcida apareció detrás del hombre, sosteniendo un pequeño paquete con algo envuelto en tela. «Aquí está la prueba de todo. ¿Quieres saber la verdad de Antonio, verdad?». Carmen Rosa, sin poder mirar, abrió el paquete. Adentro había un mechón de cabello, amarillento,
y una pulsera con el nombre Antonio grabado, pero junto a eso un pequeño dispositivo que emitía un pitido casi imperceptible. Entonces, como un mal sueño, las luces de la casa comenzaron a parpadear y un estruendo sacudió las paredes. Fue ahí cuando entendió. Había mucho más en juego de lo jamás imaginó. La red que mantenía a Antonio oculto era solo la punta del iceberg. El hombre a su lado sonrió con malicia. Esto no es solo una familia rota, Carmen. Es una conspiración que puede hacer temblar al país. Ella se abrazó a sí misma, sintiendo cómo todo su universo se deshacía en un instante. La persona que había amado toda la vida, el niño que creyó perdido, la verdad, la mentira, nada era lo que parecía. Y mientras el eco del trueno retumbaba fuera, Carmen Rosa supo que la peor tormenta no era la que arrasaba el pueblo afuera, era la que acababa de entrar en su casa. La casa quedó en silencio absoluto tras el estruendo. Solo el latido frenético de Carmen Rosa rompía aquella quietud. Su pecho subía y bajaba como un tambor desbocado, mientras sus ojos dudaban si mirar las sombras o salir corriendo. El hombre de ojos brillantes la observaba con una calma aterradora, como un depredador que disfruta el miedo de su presa. La mujer de sonrisa torcida recogía con tranquilidad el mechón y el dispositivo pitando. Todo parecía preparado, orquestado. Entonces, la voz de Antonio cortó el silencio, pero no la que Carmen Rosa esperaba. No era una llamada por teléfono ni un susurro débil, era un grito desgarrado atravesando las paredes de la casa que vino de dentro. Un ruido seco, luego pasos que subían las escaleras con furia. Carmen Rosa se volvió con el corazón en un puño, temblando. La puerta de la habitación donde estaba Antonio se abrió de golpe y apareció un hombre. No, no era Antonio. Era alguien idéntico a él, pero con una mirada tan fría que paralizaba. ¿Quién eres?, balbució Carmen Rosa, paralizada. El hombre levantó la mano y con una voz que retumbaba en cada rincón respondió: «Soy Antonio, o al menos soy el que tú creías tu hijo. Pero ese hombre que viste es solo una copia, un clon». Carmen Rosa sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La mente se le nubló, los documentos, la foto, las mentiras, el hombre en la puerta, todo encajaba en un puzzle mucho peor de lo que imaginaba. «No puede ser», susurró, mientras la figura idéntica a Antonio avanzaba con lenta determinación. «Siempre has sido parte de un experimento, Lola», continuó él. «Antonio, el niño que perdiste, desapareció porque alguien decidió crear algo mejor. Yo no soy un hijo robado ni un chico perdido, soy el producto de un proyecto secreto creado para reemplazar al verdadero». La mujer de sonrisa torcida se acercó, con una expresión que mezclaba triunfo y horror. «Hace décadas, científicos usaron ADN para clonar niños con características especiales. Antonio era uno de ellos. Tu hijo biológico murió aquella noche, sí, pero este es un intento de continuar su legado». Carmen Rosa cayó de rodillas, las lágrimas brotando ardientes, la garganta seca. ¿Qué quieren de mí?», preguntó con voz rota. «Tu silencio», dijo el hombre frente a ella con voz firme, «y que ayudes a proteger este experimento. Antonio, tal como te lo han contado, nunca existió en realidad. Lo que tienes es un muñeco, un secreto guardado en la sombra». Fuera, el viento aullaba con fuerza, tirando las ramas contra la ventana, como si llorara por la verdad olvidada. Carmen Rosa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No había hijo desaparecido, ni abandono, ni traición simple. Había un falso hijo, manipulaciones científicas y una mentira inscrita en su propia sangre. Su mundo, la familia que conoció, todo se desintegraba en un abismo de horror y confusión. ¿Quién era entonces? ¿La abuela que lloraba por un niño perdido o la piedra angular de un experimento oscuro y peligroso?
Y mientras miró al hombre que parecía su hijo, su voz apenas fue un suspiro. ¿Cómo voy a seguir viviendo con esta verdad? El silencio se volvió un grito estremecedor en la casa vieja, y nadie podía predecir qué vendría después, solo una certeza: nunca nada volvería a ser igual. La madrugada se coló con paso lento por las grietas de la vieja casa de Carmen Rosa, pero ni la luz ni el tiempo calmaban su mente. Las palabras del hombre, el clon, el experimento, el hijo falso, retumbaban en su cabeza, como un trote incesante que le desgarraba las entrañas. Intentó armar el puzzle, pero las piezas estaban tan distorsionadas que se abrieron grietas en su cordura. De repente, el silencio fue roto por un clic sutil, un sonido que provenía del bolsillo del hombre que decía ser su hijo. Todos los ojos se clavaron en él. El hombre miró al suelo y con dedos temblorosos sacó un pequeño dispositivo que emitía una luz roja intermitente. «Esto no solo es un experimento, Lola», arrancó como si quisiera justificar, pero algo en su voz cambió de repente. «Hay algo que nunca te dije, algo que ni siquiera yo comprendía». Carmen Rosa, con la respiración entrecortada y las manos temblando, le imploró con la mirada: «Dímelo». El hombre abrió el dispositivo. En la pantalla que apareció había imágenes, videos borrosos, recuerdos programados, caras que parpadeaban en flashes rápidos. Pero lo que derribó todo no fueron las imágenes, sino una declaración clara en letras blancas que aparecían al pie: «Proyecto Renacer, código madre». «Este Antonio», dijo el hombre, pronunciando su propio nombre con cierto horror, «no solo es un clon, es mucho más». «¿Qué quieres decir?», logró susurrar Carmen Rosa, con un nudo en la garganta que parecía no dar tregua. «No soy solo un experimento genético, soy tu verdadero hijo». El aire se congeló un instante. Un silencio sepulcral se extendió, como si la casa misma contuviera la respiración. «¿Cómo?», balbuceó ella, con los ojos abiertos de par en par. «Cuando desapareciste esa noche, no fue solo tu hijo biológico el que murió». El hombre se acercó lentamente. «Fuimos separados, divididos, pedazos de mí fueron guardados en distintos lugares, y yo, el que estás viendo, soy la suma, el renacer de todo eso, tu sangre, tu ADN, pero también la sombra de secretos que queman». Carmen Rosa intentó respirar, pero le faltaba el aire. Una mezcla de terror, amor y confusión la envolvía. Era imposible, monstruoso y doloroso a la vez. Entonces, la mujer de sonrisa torcida lanzó una risa amarga. «Ves, siempre hay algo más. Lo que creías saber no es nada. No solo es una copia, sino un arma viva, diseñada para controlar, y tú has sido la guardiana». El hombre clon miró a la mujer con furia contenida, luego volvió a Carmen Rosa. «No podemos quedarnos aquí, vienen por nosotros. El proyecto busca borrarme». En ese momento, un estruendo sacudió la puerta principal. Un grupo de sombras arremetió contra el dintel, gritando órdenes, radios pitando frenéticamente. Carmen Rosa sintió que la tierra la tragaba. Los rostros conocidos del pueblo ya no estaban, solo quedaba el abismo. Ella se aferró al que decía ser su hijo, el hombre moldeado en el dolor y la mentira, con lágrimas mezclando el miedo y la esperanza. «Madre», susurró él, «no sé qué vendrá, pero te necesito conmigo para enfrentar esta oscuridad que nos quiere borrar del mundo». La puerta se cayó con un golpe seco. La tormenta no era solo afuera, era ahora, en esa casa vieja, donde la verdad golpeaba tan fuerte que nada ni nadie volvería a ser el mismo. Y mientras el viento aullaba, un nuevo secreto aguardaba tras el umbral, esperando para arrancar otra vez todo lo que creía seguro. Solo una pregunta quemaba en el pecho de Carmen Rosa. ¿Era posible amar a un hijo que era a la vez el misterio más terrorífico de su vida? Y la respuesta, como el viento que arrasaba con todo, se perdió entre las sombras. La oscuridad se cernía en la casa mientras los golpes resonaban y las voces de los desconocidos traspasaban las paredes. Carmen Rosa, aferrada al hombre que decía ser su hijo, notaba cómo su pulso se desbocaba y el miedo la paralizaba.
Hasta ese instante, la verdad había sido un puzzle imposible, pero lo que vino después hizo que todo se desmoronara. De repente, un ruido seco rompió la tensión. Alguien soltó un grito de angustia. Carmen Rosa giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo la mujer de sonrisa torcida empujaba a un hombre desplomado en la esquina. Su rostro pálido y sus ojos desorbitados la impactaron. Era su esposo. Sí, el hombre que creía muerto desde hacía décadas estaba ahí, vivo, respirando con dificultad, cargando un secreto aún más oscuro. Carmen Rosa, tosió el hombre con voz débil, casi quebrada. Todo esto, todo está mal, no es lo que piensas. Ella se quedó sin aliento, sin saber si gritar o huir. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había estado ese hombre en la sombra todo este tiempo, cuando el pueblo entero creía que había muerto? Un viento helado le atravesó el cuerpo. «Antonio no es tu hijo, pero tampoco lo que te han dicho», susurró él, esforzándose para mantenerse en pie. «Ese clon, esa cosa creada en un laboratorio, no es lo que llaman. Es solo un peón en un juego más grande. El verdadero Antonio nunca desapareció, fue secuestrado por ellos, por los que me hicieron desaparecer a mí». La confusión ahogaba a Carmen Rosa. ¿A quién debía creer? ¿A ese hombre que le mostraba la herida abierta de un pasado que nunca pudo cerrar, o al joven que aseguraba ser hijo suyo, esa mezcla terrible de verdad y mentira? «¿Qué me estás contando?», dijo ella con voz temblorosa. Él cerró los ojos con fuerza, como si cada palabra le costara un mundo. «Fui obligado a fingir mi muerte para proteger a nuestra familia. El verdadero conspirador está más cerca de lo que imaginamos. Y ese aparato que llevan no es solo un dispositivo, es un control. Si no logramos romper esta red, perderemos más que una familia, perderemos la libertad, la verdad, nuestras vidas». Carmen Rosa empezó a temblar, sintiendo un calor frío que le subía por la espalda. En ese instante, el hombre que decía ser Antonio dio un paso al frente y con ojos quebrados dijo algo que nadie esperaba. «No soy el hijo que crees, no soy un simple clon. Soy la combinación de todos los secretos que dejaron atrás, pero también soy un fragmento de ti, Carmen». La mujer de sonrisa torcida soltó una carcajada amarga, y de las sombras apareció un objeto brillante en sus manos, un pequeño espejo roto. «¿Quieres ver la verdad?», dijo mientras lo lanzaba a sus pies. «Mira bien, abuela Lola, la realidad no es un reflejo limpio, es todo lo que temías y mucho más». Carmen Rosa se agachó temblando y recogió uno de los fragmentos de cristal. Al mirarse, vio su propio rostro desgarrado por el dolor, pero detrás, como un reflejo multiplicado, aparecía otra imagen que la dejó sin aire. Su propio rostro, pero en años más jóvenes, junto a un niño que no era Antonio, sino otro pequeño, de mirada triste y vacía, con una cicatriz en la mejilla. El miedo le estranguló la garganta. «Ese niño», balbuceó, «¿quién es?». Entonces la mujer sonrió con una crueldad despiadada. «Ese es tu verdadero hijo perdido, no Antonio, el niño que nadie ha buscado, el niño que desapareció sin que tú siquiera imaginaras su rostro. Lo entregaron para siempre a otro destino y nunca volverá». Carmen Rosa cayó de rodillas con la respiración rota, mientras el eco de esas palabras la atravesaba como un puñal frío. El hombre que decía ser su esposo la tomó del hombro con fuerza y le susurró: «Nos han mentido, y la verdad, Lola, la verdad aún no ha salido a la luz». La puerta de la casa se volvió a abrir con violencia y rostros nuevos, cubiertos por máscaras, avanzaron hacia ellos. En el último segundo, antes de que todo se sumiera en la oscuridad, Carmen Rosa levantó la vista y soltó un suspiro ahogado. «Si esto es un juego, yo lo voy a jugar hasta el final, pero esta vez no seré la víctima». Un silencio tenso quedó flotando en el aire. Afuera, la tormenta dormía por un instante, como si el mundo contuviera la respiración. Pero dentro de esa vieja casa, una verdad infinitamente más terrible se había despertado. Y nadie, ni siquiera ella,
estaba preparada para lo que eso significaba. La vieja casa parecía una trampa de sombras, un pozo sin fondo donde se mezclaban miedo, desesperanza y una verdad que quemaba más que las llamas del invierno. Carmen Rosa, apoyada contra la pared agrietada, respiraba con dificultad, aferrada al hombre que decía llamarse Antonio, mientras sus ojos buscaban un punto fijo en esa maraña de secretos y mentiras. El hombre que creía muerto, su esposo, levantó la voz con un hilo de vida en un susurro que pesaba toneladas. «Lola, todo esto es más grande de lo que puedas imaginar. La red que se oculta tras estos rostros tiene tentáculos hasta en lo más profundo del país. Antonio no desapareció realmente, lo tomaron para convertirlo en la pieza clave de un plan macabro». Carmen Rosa sintió que el estómago le daba vueltas, el frío calaba hasta los huesos. Se apoyó en su hijo o en lo que fuera y le pidió con voz quebrada: «¿Qué hago ahora? ¿Quién puedo creer? ¿A ti o a él?». Antonio la miró con una tristeza infinita en los ojos, esas pupilas que guardaban fragmentos olvidados y memorias nunca vividas. «Madre», dijo casi en un suspiro, «no hay espacio para dudas, solo para actuar. No podemos dejar que esa red destruya lo que queda de nosotros, ni que nos use como piezas rotas en su juego». El sonido de las pisadas acercándose rompió el último hilo de calma. La mujer de sonrisa torcida apareció por el umbral, esta vez sin máscara, mostrando un rostro más humano pero no menos aterrador. «Habéis llegado lejos, Carmen Rosa», susurró con tono venenoso, «pero ninguno de vosotros está listo para lo que descubriréis al final del camino». Un crujido detrás de ella llamó la atención. Un niño pequeño, ojos vivos y la mirada inquisitiva, avanzó sin miedo en medio de la tormenta humana. Carmen Rosa, sorprendida, sintió que su pecho se aliviaba por un instante. «¿Tú quién eres?», preguntó, con la voz quebrada por la emoción. El niño le sonrió y mostró una medalla vieja con el nombre Miguel. «Soy Miguel, y llevo años esperando a que alguien me encuentre». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. La tormenta afuera perdió fuerza, como si el aire mismo esperase respuesta. Ese niño era la llave, la verdad real, el hijo olvidado, el trozo perdido que había luchado por ser hallado. Los secretos, la traición, el dolor parecían encontrar un frágil puente entre la oscuridad y la luz. Carmen Rosa lo tomó entre sus brazos, el corazón henchido de un amor que ningún secreto podría borrar. La red de mentiras se había empezado a romper. Pero mientras sus lágrimas se mezclaban con la lluvia que se colaba por el cristal roto, la mujer de sonrisa torcida lanzó una última advertencia. «No os confiéis, solo habéis descubierto la superficie, la verdadera guerra comienza ahora». Y en ese instante, el viento silbó una palabra leve pero tajante: renacer. La puerta se cerró con un golpe seco, dejando la habitación en penumbra. El futuro era una incógnita, un camino incierto que solo Carmen Rosa, Miguel y aquel hombre que decía ser Antonio podían recorrer. ¿Serían capaces de enfrentarse a la sombra que acechaba en las entrañas del pasado? ¿O sucumbirían ante el peso de las mentiras? Solo el tiempo y vosotros pueden descubrirlo. Ahora, querido amigo, está en tus manos. No dejes que esta historia quede en el olvido. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte la próxima entrega exclusiva de esta saga. Dale al like ya mismo para que el algoritmo nos escuche y nos ayude a contar esta verdad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías y preguntas sobre este final que te ha dejado sin aliento. Comparte este video inmediatamente con al menos 5 amigos que necesitan saber lo que acaba de pasar. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar el canal con cada clic, cada comentario, cada suscripción. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo, porque aquí empieza lo que nadie se atrevió a contar y tú vas a estar ahí para verlo. ¿Estás preparado?
Nos vemos en la próxima historia si la oscuridad no nos alcanza antes.